Tú y tu amigo Pedro decidisteis hacer un viaje corto para escapar de la rutina y disfrutar de un fin de semana en un chalet aislado en la montaña. El plan era sencillo: conducir hasta la cabaña, relajarse y disfrutar de la paz de la naturaleza. El camino es largo y estás feliz de llegar finalmente a tu destino. Lo que no sabían es que este viaje se convertiría en algo que ninguno de ustedes podría haber imaginado. Es una noche clara y la luna llena ilumina el camino mientras la radio reproduce música suave. La carretera está desierta y solo la luz de los faros del coche rompe la oscuridad que la rodea. Pedro está a tu lado, luchando contra el sueño, y tú estás concentrado en conducir. La tranquilidad es casi perfecta y te sientes relajado, creyendo que lo peor ya pasó. Entonces, de repente, algo interrumpe esta serenidad. Ves una figura en medio de la carretera, unos metros más adelante. Sus faros iluminan a una mujer joven, en camisón blanco, que camina lentamente, como en trance. A ella no parece importarle el coche que se acerca y su corazón se acelera. Sin pensarlo, frenas bruscamente, sintiendo como el coche tiembla hasta detenerse a pocos metros de ti. El chirrido de neumáticos en la carretera desierta es el único ruido que rompe el silencio de la noche. Pedro se despierta asustado, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Los dos observan a la joven, que sigue caminando lentamente, como si nada. Parece estar en un mundo completamente diferente, ajena al peligro que corre. De repente, gira la cabeza y sus ojos, que deberían ser normales, parecen vacíos, como agujeros oscuros en la noche. El silencio en la cabina del auto es palpable cuando ella comienza a acercarse. Su mano se extiende hacia el auto y sientes un escalofrío recorrer tu columna mientras arrastra sus dedos por el vidrio. El sonido de su toque es suave, casi como un susurro en la noche. Es un sonido que debería ser apenas perceptible, pero para ti lo sientes como si estuviera resonando en tus huesos. El miedo se apodera de ti y tu instinto de supervivencia se activa. Sin pensarlo, aceleras. El coche gana velocidad y la joven rápidamente desaparece en la oscuridad detrás de ti. El corazón todavía late rápido y la radio, que antes parecía relajante, ahora es solo un sonido lejano. La sensación de que algo no va bien sigue flotando en el aire, como una nube invisible de tensión. Pedro y tú intercambian miradas nerviosas, sin saber qué decir. El camino de regreso al chalet es silencioso, todos perdidos en sus propios pensamientos. Pero la sensación de que algo anda mal permanece contigo, como si esa mano todavía estuviera allí, presionando contra el vidrio, y la joven todavía estuviera deambulando por la calle, esperando algo o alguien. El resto del viaje se realiza en silencio, y la historia de la joven del camisón blanco se convierte en un recordatorio constante de que, por muy normales que parezcan las cosas, a veces la oscuridad esconde misterios que nunca deberían descubrirse. Cuando finalmente llegas a la cabaña, la comodidad del hogar es solo un alivio temporal, y el recuerdo de esa misteriosa figura continúa atormentando tus pensamientos incluso después de que haya pasado la noche. Y así, el viaje que comenzó como un simple escape de la rutina se convirtió en una pesadilla que ambos nunca olvidarán, un oscuro recordatorio de que lo desconocido puede manifestarse de las formas más inesperadas. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche tranquila en Virginia Occidental y Tom disfrutaba de la libertad de la carretera. El cielo estaba despejado y estrellado, y la luna llena arrojaba una suave luz sobre el paisaje, creando una atmósfera de calma y paz. Después de horas de conducir por el camino sinuoso, comenzó a sentirse cansado y con necesidad de un descanso. Con eso en mente, decidió detenerse en una zona de descanso apartada que había aparecido en su GPS. Al llegar, Tom notó que el área de descanso parecía casi surrealista en su tranquilidad. El estacionamiento estaba casi vacío, con solo unos pocos autos estacionados en filas muy juntas. Un pequeño edificio con un discreto cartel que indicaba baño era el único punto de referencia visible. Luces tenues colgaban a lo largo del estacionamiento, proyectando un brillo amarillento que creaba sombras largas y distorsionadas en el suelo. Tom estacionó su auto cerca del edificio y salió, sintiendo el frío de la noche en su piel. El silencio era profundo, roto solo por el sonido ocasional de los grillos y el susurro del viento en los árboles cercanos. Había algo casi opresivo en el silencio, una sensación de que la noche estaba esperando algo.
Tom trató de deshacerse de esa sensación y caminó hacia el baño, su mente cansada tratando de concentrarse en la necesidad inmediata. El baño era sencillo y oscuro, con solo unas pocas bombillas tenues iluminando los cubículos y los lavabos. Tom se lavó las manos con un poco de agua fría, tratando de refrescarse. La tenue luz se reflejaba en el espejo, creando un efecto de sombras onduladas y borrosas. Mientras se secaba, sintió un escalofrío que no podía explicar, la sensación de que algo lo observaba. Se giró para irse, y mientras miraba hacia afuera, notó a los dos hombres nuevamente. Ahora estaban más cerca del edificio de los baños. Sus siluetas oscuras se movían lentamente entre las sombras. Estaban vestidos con chaquetas de cuero oscuras y parecían estar hablando entre ellos, pero sus movimientos estaban extrañamente sincronizados, casi como si estuvieran ensayando. Tom decidió que lo mejor era salir de allí. La sensación de malestar iba en aumento y no podía ignorar el hecho de que algo andaba mal. Apresurándose, regresó al coche. El pánico comenzó a instalarse en su pecho mientras buscaba la llave en su bolso. Las tenues luces del estacionamiento proyectaban extrañas sombras que parecían moverse y retorcerse como si tuvieran vida propia. Finalmente, Tom logró arrancar el auto y rápidamente dio marcha atrás, saliendo del estacionamiento con una sensación de alivio mezclada con ansiedad. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que algo lo estaba siguiendo. Al mirar por el espejo retrovisor, solo vio la oscuridad del camino, pero su mente estaba llena de imágenes inquietantes. Las sombras de los árboles y las curvas del camino parecían moverse de tal manera que ocultaban algo. Condujo durante varios minutos, intentando calmarse. El entorno circundante pareció cambiar a medida que avanzaba. El camino parecía más sinuoso y las sombras a los lados del camino parecían más espesas y amenazadoras. El silencio de la noche fue interrumpido solo por el sonido constante del motor y los faros del auto iluminando el camino por delante. Finalmente, Tom vio una gasolinera iluminada cerca. Con alivio mezclado con cansancio, estacioné el auto y entré a la tienda. El asistente, un hombre de mediana edad y mirada cansada, miró a Tom con curiosidad cuando entró. Tom me contó lo que había sucedido, describiendo a los hombres y el sentimiento opresivo que sentía. El asistente escuchó atentamente. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación e incredulidad. Rápidamente hice una llamada a las autoridades locales y Tom esperó nervioso, tratando de no pensar en la inquietud que regresaría por la noche. Mientras esperaba, Tom notó que la tienda estaba inquietantemente silenciosa, con solo el sonido ocasional de un refrigerador funcionando rompiendo el silencio. La sensación de ser observado regresó y miró detrás de los estantes y entre las escapes, tratando de ver si había algo fuera de lo común. Cuando finalmente llegó a la policía, Tom informó los detalles del incidente y acompañó a los agentes al área de descanso. El estacionamiento estaba vacío y los hombres se habían ido sin dejar rastro. La policía fue rápidamente bloqueada, pero en el encuentro quedó claro que podían explicar la sensación de malestar que había experimentado Tom. A pesar de no encontrar nada malo, la policía se comprometió a patrullar la zona con mayor frecuencia. Tom, sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. La experiencia dejó una profunda huella en su mente. Sabía que la verdadera sensación de peligro inminente no provenía de lo que se podía ver claramente, sino de lo que sentía instintiva e inexplicablemente. Finalmente, Tom regresó al auto y continuó su viaje, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó por completo. A veces se encontraba mirando hacia atrás, con la esperanza de ver a esos hombres o volver a sentir esa inquietante incomodidad. La experiencia sirvió como recordatorio de que incluso cuando todo parece pacífico y normal, nuestras percepciones e instintos pueden alertarnos de peligros que no podemos explicar. A veces es simplemente esa sensación de que algo anda mal lo que puede mantenernos a salvo, incluso cuando la situación no está clara. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. ¿Alguna vez te has encontrado en una de esas situaciones en las que, a primera vista, todo parece perfectamente normal, pero, por alguna razón inexplicable, sientes que algo está fuera de lugar? Es como si el aire que te rodea estuviera cargado de una energía pesada, como si algo invisible estuviera acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. A veces lo que parece una leve molestia puede convertirse en algo mucho más oscuro.
Esta sensación incómoda les pasó a un camionero llamado Jorge y a su copiloto, Miguel. Los dos habían trabajado juntos durante años, transportando carga por las carreteras de Estados Unidos. Era una noche normal de verano, calurosa y bochornosa, de esas noches en las que el asfalto todavía parece exhalar el calor del día. Cruzaban el estado de Arkansas, viajando de este a oeste, llevando una carga de electrodomésticos para una tienda en California. El viaje había sido largo y sin incidentes, con el paisaje rural pasando lentamente por las ventanillas del camión. A lo largo del camino se alternaban campos, bosques y pequeños pueblos desiertos, creando una sensación de aislamiento. Las carreteras estaban casi vacías, salvo algunos camiones y coches esporádicos que pasaban en dirección opuesta. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando Jorge y Miguel decidieron hacer una parada. Habían conducido durante horas sin descansar y el cansancio comenzaba a pesar sobre sus ojos. Encontraron una de esas zonas de descanso que ves en las películas, en medio de la nada, rodeada de densos bosques y con apenas unas pocas farolas repartidas por el aparcamiento. Mientras se acercaban al área de descanso, Jorge notó que algo extraño. Siempre fue un hombre observador y esta noche parecía diferente. Tal vez fue el silencio exagerado o las sombras que parecían moverse en los bordes del bosque, pero algo dentro de él les dijo que debían seguir adelante. Sin embargo, el cansancio venció y acabó aparcando el camión de todas formas. El lugar estaba completamente desierto, a excepción de 1 o 2 camiones estacionados en puntos alejados del estacionamiento. La única iluminación procedía de las farolas que proyectaban una luz tenue y amarillenta, creando sombras largas y distorsionadas en el suelo. La atmósfera era pesada y el aire se sentía espeso, casi sofocante, como si estuviera cargado de algo que no se podía ver a simple vista. Jorge y Miguel bajaron de la camioneta, estiraron las piernas y dieron una rápida caminata alrededor del vehículo. El silencio era tan profundo que cada uno de sus pasos resonaba en el asfalto. El viento agitaba suavemente los árboles circundantes, pero por lo demás no se oía ningún sonido. Era como si el mundo que lo rodeaba estuviera dormido, sumido en un sueño incómodo. Mientras Miguel se preparaba para volver a subir a la camioneta, Jorge notó algo en el rabillo de su visión. Una sombra, o más bien una figura oscura, parada a buena distancia de ellos. Al principio, parecía solo una parte de la oscuridad, pero luego se movió. Jorge frunció el ceño, tratando de concentrarse mejor, pero la figura estaba demasiado lejos para distinguir ningún detalle. ¿Viste eso?, le preguntó Jorge a Miguel, que ya tenía la mano en la puerta del camión. ¿Qué? ¿Qué es?, respondió Miguel, girándose para mirar en la dirección que señalaba Jorge. Por allá, en esa dirección, susurró Jorge, tratando de no parecer alarmado. Hay alguien allí, parado al borde del bosque. Miguel entrecerró los ojos, tratando de ver a través de la oscuridad, pero lo único que vio fueron sombras y más sombras. Probablemente sea solo tu imaginación, hombre. Estamos cansados, eso es todo. Entremos y descansemos un poco. Jorge dudó, pero acabó accediendo. Tal vez era solo el cansancio jugando una mala pasada en su mente. Subieron al camión y cerraron las puertas. Miguel se acomodó en el asiento del pasajero y cerró los ojos casi de inmediato. Pero Jorge, todavía inquieto, se mantuvo alerta, observando el estacionamiento por el espejo retrovisor. Los minutos transcurrieron lentamente. Jorge intentó relajarse, pero sus pensamientos volvían a esa figura que había visto antes. ¿Había realmente alguien ahí? ¿O era simplemente su mente cansada creando sombras donde no las había? Fue entonces cuando lo volvió a ver. La figura oscura. Ahora, estaba más cerca, moviéndose lentamente por el estacionamiento, como si deambulara sin rumbo pero con una intención oculta. El corazón de Jorge se aceleró y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso no era normal. Algo estaba muy mal. Le dio un codazo a Miguel, que mascullaba todavía medio dormido. «Miguel, mira esto», susurró Jorge, con voz tensa. Miguel abrió los ojos y siguió la mirada de Jorge. Esta vez él también lo vio. El hombre, o lo que fuera, estaba ahora al lado del camión, caminando lentamente hacia ellos. Llevaba una capucha oscura que cubría gran parte de su rostro, y sus movimientos eran extraños, casi como si estuviera flotando, deslizándose por el suelo. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Miguel.
el sueño ahora completamente disipado. Él viene aquí. La figura siguió acercándose y Jorge, con las manos temblorosas, intentó arrancar el motor del camión. El motor rugió y luego se apagó, como si el propio vehículo estuviera paralizado por el miedo. «Vamos, vamos», exclamó Jorge, intentándolo de nuevo. Pero el motor no arrancaba. Mientras tanto, la figura se acercaba cada vez más. Sus pasos eran casi silenciosos, pero Jorge y Miguel podían sentir su presencia, como una sombra que se acercaba, trayendo consigo una sensación de peligro inminente. Finalmente, el motor arrancó y Jorge aceleró, pero la figura ya estaba al lado del camión, mirando por la ventanilla del pasajero. Miguel saltó sobre el banco, casi cayendo de espaldas. El rostro del hombre estaba parcialmente oculto por la capucha, pero sus ojos eran como hoyos negros, apagados, sin vida. Transmitían una sensación de vacío, como si no hubiera alma allí, solo oscuridad infinita. Miguel agarró a Jorge del brazo. «Sal de aquí ahora», gritó, y Jorge pisó el acelerador. El camión se sacudió y comenzó a moverse. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mientras salían a toda velocidad del estacionamiento. Sin embargo, al pasar el último semáforo, Jorge se arriesgó a mirar por el retrovisor. La figura todavía estaba allí, de pie en medio del estacionamiento, observando mientras se alejaba. Era como si estuviera obsesionado con ellos, una presencia perturbadora que no parecía dispuesta a dejarlos ir. Cuando finalmente estuvieron lejos del área de descanso, Jorge y Miguel dieron un suspiro de alivio, pero el miedo seguía presente. Fuera lo que fuese, no era humano, o al menos, no era algo que quisieran entender. Continuaron su viaje en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cuando llegaron al siguiente pueblo, Jorge decidió que debían denunciar el incidente. Se detuvieron en una comisaría local y les contaron lo que vieron, pero los agentes se mostraron escépticos. «Probablemente un vagabundo, alguien que intenta asustar a los conductores», dijeron. Pero Jorge sabía que eso no era cierto. Vio algo en esa figura que no era de este mundo. Pasaron los días y la vida volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. Pero el incidente del área de descanso nunca abandonó a Jorge y Miguel. Cada vez que pasaban por otra zona de descanso, volvía la sensación de incomodidad. Era como si esa presencia los siguiera, como si la sombra de ese encuentro todavía estuviera con ellos, escondida en las profundidades de la noche. Y por la noche, cuando Jorge estaba solo en la cabina de su camioneta, todavía miraba por el espejo retrovisor, esperando volver a ver esa figura encapuchada, esperando el momento en que el peligro que habían sentido esa noche volviera a reclamarlos. El camino nunca volvió a ser el mismo para Jorge. Cada zona de descanso, cada rincón oscuro, parecía ahora plagado de amenazas invisibles, sombras que podían convertirse en realidad en cualquier momento. Y siempre se preguntó qué habría pasado si no hubieran logrado escapar a tiempo. Sabía, en lo profundo de su corazón, que esa noche era una advertencia, un vislumbre de algo mucho más grande y más terrible que acecha en los bordes de la realidad, esperando manifestarse. Y mientras seguía conduciendo por los caminos solitarios de América, Jorge nunca dejaba de sentir la presencia de esa sombra, siempre acechando, siempre esperando el momento adecuado para volver a aparecer. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.